Vamos, Alice, corre más rápido, que esos malditos lograron darse cuenta de que escapamos de sus cárceles. Hago lo que puedo, Abby, pero yo no soy como tú que siempre entrenas con papá. Yo no aguanto tanto, y por eso tengo miedo de ceder al cansancio en el momento menos indicado, que por mi culpa logren alcanzarnos y te maten a ti y a mí. Yo no quiero morir, yo no quiero que tú mueras, no quiero que esos malditos nos maten. Parándome en seco, estiré mis brazos hacia mi hermana, posando mis manos en sus hombros mientras que la miraba a los ojos. Escúchame, hermanita, tú no morirás, yo no moriré, ninguna de las dos morirá aquí, porque ni tú ni yo nos rendiremos, escaparemos juntas de este lugar, no dejaré que todos estos malditos vuelvan a hacernos daño, prometo que hoy escaparemos de aquí y volveremos con papá. No tengas miedo, solo confía en mí, sí. Yo te protegeré, no dejaré que nada te pase. Decía esas palabras mientras que le daba una sonrisa a mi hermana, la cual, aunque seguía bastante asustada, parecía tener un poco más de seguridad y confianza en que lograría escapar de aquí. Vamos, vamos, no podemos dejar que ellas se escapen. Sigan ese camino que por ahí se fueron corriendo. Oh mierda, están aquí ya, no puedo dejar que nos vean, tengo que hacer algo y rápido, necesitamos escondernos. Decía eso mientras que comenzaba a mirar todo el pasillo en busca de alguna habitación en donde podamos escondernos. Podía ver como casi al final del pasillo una puerta daba ingreso a una habitación, a lo cual, sin pensarlo demasiado, le di la orden a Alice para que corramos hacia esa puerta. Estando frente a esta, con mi mano temblorosa hice el picaporte hacia abajo, abriendo la puerta a la vez que entraba precipitadamente, siendo seguida de Alice. Pero al momento de entrar de manera tan repentina a la habitación, fui cegada por una brillante luz que aquí adentro había, hasta terminar por chocarme contra algo, lo cual logró hacer que yo cayera al piso. Y poniendo más atención podía ver cómo con lo que había chocado no había sido algo sino alguien. Una persona medianamente anciana vestida de conserje se encontraba tirado en el suelo, y bastante desorientado comenzaba a mirarme. Oigan ustedes dos, ¿qué es lo que creen que es? Oh no, esas ropas, esa sangre, esos rostros. Ustedes no son militares, oh mierda. Ustedes son esas dos chicas que lograron huir, mierda. Guardias, ellas están. Pero antes de que ese viejo siguiera con su griterío, lanzándome arriba del clave la navaja de combate que le había quitado aquel militar de las celdas directo en su cuello, logrando que dejara de lanzar aquellos gritos que, aunque no fueron tan altos, podrían llegar a revelar nuestra posición a todos los guardias. Clavando más profundamente mi navaja en el cuello de ese viejo, bastante sangre comenzaba a salir de la herida que le había generado, al igual que de su boca. Ese viejo, con una expresión realmente desesperada y miedo en sus ojos, levantaba sus manos a la vez que intentaba alejarme de él. Y esta acción de su parte simplemente no tenía éxito, debido a la poca fuerza que él aplicaba, la cual no era suficiente para lograr moverme al menos un poco de arriba de él. Estirando con fuerza hacia arriba mi navaja, logré quitarla de su cuello, a la vez que arrancaba un pequeño pedazo de en donde, tras salir mucha más sangre, aquel viejo terminó por morir un instante después de que yo realizara tal acto. Lamento eso, señor, pero no me dejo de otra. Si yo no acababa con usted, hubiese revelado nuestra posición a todos aquellos malditos. Poniéndole de pie, volteé hacia mi hermana Alice, la cual me miraba un poco atónita de lo que acaba de hacer. Pero antes de que pueda soltar una sola palabra pude percatarme de algo. La puerta estaba abierta, y al yo mirar hacia la puerta, Alice igual lo hizo, y reaccionando sumamente rápido, cerró la puerta con bastante delicadeza, para no hacer algún ruido el cual llamara la atención. Yo, moviéndome rápido hacia un costado de la puerta, accioné el interruptor de luz que ahí había, apagando la luz de la habitación para intentar levantar menos sospechas, ya que si alguien llegara a entrar y percatarse del cadáver del viejo sería nuestra perdición. Escondiéndome en la parte más oscura de la habitación con mi hermana, había comenzado a escuchar cómo varios soldados se acercaban corriendo por el pasillo, hasta frenarse en el final de bastante cerca de donde se encontraba esta habitación en la cual yo y Alice estábamos.
Mierda, otra vez se nos escaparon, debemos encontrarlas lo más antes posible, no podemos permitir que se nos escapen. Busquen por todos estos pasillos y avisen a todas las fuerzas que ellas capaz puedan haber salido afuera, la salida no se encuentra lejos de aquí, y siendo tan escurridizas no me sorprendería que hayan logrado salir. Así que ahora se me ponen realmente alertas y buscan a estas dos mocosas, y recuerden que se dio la orden de matarlas si es necesario, así que no duden en disparar al primer indicio de peligro con ellas. Ahora dispersense, soldados. Al oír aquellas palabras podía comenzar a escuchar cómo las pisadas se dirigían individualmente hacia diferentes lugares. Excepto una, la cual aún se escuchaba resonar por el pasillo dando una caminata lenta, una caminata la cual al sentir dónde se aproximaba logró que mi ritmo cardíaco se elevara demasiado, mi respiración se volviera pesada, mis pelos se erizaran y mis extremidades comenzaran a temblar. Aquellas lentas pisadas se acercaban hacia nuestra habitación, podía como por la luz que entraba por debajo de la puerta, como dos sombras dividían la luz en tres filas. Ese militar se encontraba parado frente a la puerta, y en unos instantes este había comenzado a bajar el picaporte lentamente, en donde comenzó a abrir la puerta con bastante calma. Podía sentir un gran miedo apoderándose de todo mi ser al ver cómo la puerta se abría en par, y la luz del pasillo alumbraba el ensangrentado cadáver de aquel viejo. Al momento de aquel militar ver esto, cambió su cara a la vez que se agachaba en el suelo para intentar ver mejor al cadáver de ese conserje. Pero yo entrando en pánico sabiendo que solo bastaba un movimiento de cabeza para que él nos descubriera, empuñé rápidamente mi navaja y separándome precipitadamente a Alice de mi costado, me abalancé sobre la espalda de ese soldado a la vez que lo envolvía con mis piernas, y con mi otra mano le tapaba la boca. Y mientras hacía esto alzaba mi mano derecha, en donde tenía mi navaja de combate, la cual dirigí hacia el pecho de ese maldito, clavándosela fuertemente. Pero yo sin detenerme ahí, desclavé la navaja, a la vez que volví a clavarla en otra parte del pecho de ese soldado, y tras hacer esto, ese militar había comenzado a moverse frenéticamente intentando que yo lo soltara, moviéndose rápidamente hacia atrás me había golpeado fuertemente contra una pared generándome un gran dolor. Pero aún así yo no había soltado a ese maldito, y al contrario de todo, había vuelto a desclavar la navaja de su pecho, a la vez que volvía a apuñalarlo una y otra vez en su pecho. Hacía esto rápidamente, repitiendo la acción por diferentes partes de su torso. Y cuando este estaba bastante débil, decidí en acabar con él de una vez por todas, empuñando bastante fuerte mi navaja, a la vez que la clavaba en su cuello, en donde este había comenzado a chorrear sangre de este mismo, al igual que de su boca, de la cual comenzaba a toser sangre. Estirando con fuerza hacia afuera mi navaja, la había desclavado de su cuello, en donde podía ver como un chorro de sangre había comenzado a salir hacia afuera, mientras que ese militar caía al suelo muerto, encima de las piernas del cadáver de ese viejo, en donde podía ver como gracias a la sangre que comenzaba a salir de su cuerpo por todas las heridas que le había ocasionado, un charco de su propia sangre comenzaba a formarse bajo él. Respirando bastante agitada, veía el cuerpo de ese militar desplomado sin vida, al después de con mis ojos enfocar mis temblorosas manos, las cuales se encontraban llenas de sangre. Mirando mis ensangrentadas manos, a la vez que llena de un gran miedo y pánico, que aún estaba presente, miraba hacia la puerta, en donde podía oír como unos rápidos pasos se acercaban hacia aquí, a gran velocidad, y yo quedándome paralizada sin poder moverme, podía ver como una soldado bastante agitada se posaba sobre la puerta, mientras que lo primero que hacía era posar su vista en el cadáver de aquel militar el cual había acabado de matar. Y podía observar cómo su cara presentaba una gran sorpresa, a la vez que una tristeza, al ella mirar el cadáver. No, James, no. De la cara de ese soldado, un par de lágrimas comenzaban a caer, mientras que contemplaba el cadáver de aquel militar.
pero ella en ese mismo momento había redirigido su vista hacia el cadáver de aquel viejo, para después comenzar a mirarme a mí, observándome la cara y el pecho en donde tenía bastantes manchas de sangre, para terminar por mirar mis temblorosas manos, las cuales estaban llenas de sangre, al igual que la navaja que sostenía en una de ellas, la cual se encontraba tan llena de este líquido, que ciertas gotas caían de esta, hasta terminar por caer en el cadáver de aquel militar. Al ella observar eso, su cara cambió radicalmente a una de furia, era de una gran ira, la cual era realmente notable. Tú maldita, tú fuiste la causante de todo esto, la causante de la muerte de James. Tú. Esto yo no te lo perdonaré. Esa soldado decía eso mientras que con sus lagrimeantes ojos, los cuales reflejaban una gran ira, me miraba con intenciones asesinas, a la vez que dirigía sus manos hacia su costado derecho, en donde se encontraba su arma, la cual se encontraba colgada desde su cuello. Pero en ese mismo instante en el que vi esa acción de parte de ella, todos mis sentidos se alteraron, la adrenalina había comenzado a fluir por todo mi cuerpo, el miedo y el pánico predominando en mis emociones, el miedo a que ella chica me haga daño, el pánico de saber que ella me mataría, y luego iría por mi hermana, para que ella obtenga el mismo destino que yo. En ese mismo instante, en un acto totalmente desesperado, puse todos mis dedos en el mango de mi navaja, cerrando mi mano sobre esta con gran fuerza como si intentara romperla. Y acercándome rápidamente a esa militar con mi hombro izquierdo la embestí bastante fuerte a la vez que posaba mi navaja en su abdomen, clavándola un poco en este mismo. La embestida que le había dado a esa militar había sido tan fuerte que logré hacer que ésta se estrellara contra la pared del otro lado del pasillo, y además en donde tras esta impactar contra esta, había logrado clavar más profundamente mi navaja en su abdomen, en donde por el alrededor de este había ocasionado que la sangre de ella comenzara a fluir por afuera de su cuerpo. Y sacando con gran fuerza la navaja, rápidamente volví a clavársela más en el centro de su abdomen, y esta vez fue tan fuerte que al clavarla de esta sangre comenzaba a salir de su boca. Esta militar, bajando la mirada hacia mí, me miraba con una gran furia, en donde tras darme esa mirada, con una de sus piernas me dio un gran rodillazo en mi abdomen, haciendo que yo desclavara mi navaja de su abdomen a la vez que daba un paso hacia atrás alejándome de ella mientras que me sostenía el punto donde ella me había golpeado, en donde sentía un fuerte dolor. Esa militar, sosteniendo las heridas que les había provocado con mi navaja, comenzaba a ver la sangre que de estas salía, a la vez que miraba sus manos llenas de su propia sangre, manos las cuales habían comenzado a temblar. Viendo igualmente sus ojos abiertos de par en par con sus pupilas bastante dilatadas, reflejando el miedo que ella estaba sintiendo en ese momento. Ella mirándome con una cara que reflejaba un miedo lleno de desespero e ira, se abalanzaba sobre mí intentando asestarme un puñetazo, pero yo moviendo rápidamente a mi derecha la esquive, al mismo tiempo que aprovechaba eso y haciendo un rápido movimiento de manos clave mi navaja directo en su cuello. En donde podía ver cómo esa chica, mirándome con una cara de un completo miedo, un profundo miedo sin ninguna otra expresión, comenzaba a realizar sonidos ahogados por la boca, mientras que sangre comenzaba a salirle por esta misma. Desclavando mi navaja del cuello de esa militar, esta cayó desplomada al suelo mientras que sus ojos lentamente terminaron por perder todo su brillo. Odio tener que hacer esto, odio el tener que matar a otra persona, odio el ver cómo estos mueren, odio tener esa sensación en mi cuerpo. La detesto, la detesto. Decía todo eso en mi cabeza mientras que miraba el ensangrentado cuerpo de esa chica tirado en el suelo, el cual ya no poseía vida gracias a mí. Pero justo en ese momento en el que estaba parada en medio del pasillo, viendo el cuerpo de esa militar, podía oír como varias pisadas se acercaban hacia mi posición por el mismo pasillo por el cual nosotras habíamos venido hacia aquí. ¡Oh mierda! Nos detectaron. Corriendo rápidamente hacia la habitación me acerqué a Alice mientras que la tomaba de su mano, parándola de manera precipitada al después de salir de la habitación en donde comenzamos a correr hacia el lado opuesto de donde oía a todos aquellos militares.
Mientras que corría por el pasillo, volteando la cabeza hacia atrás, pude observar como un grupo de unos 6 militares acababan de doblar por el pasillo del cual venían, colocándose en el nuestro, y tras esto visualizarnos tomaron cierta postura, mientras que nos comenzaban a apuntar con sus armas. Al momento de ver esto, rápidamente agarré con más fuerza la mano de Alice a la vez que giraba repentinamente al pasillo a mi izquierda, logrando que todos aquellos malditos militares nos perdieran de vista. Corriendo velozmente por el pasillo, podía ver como al final de este una puerta doble, que encima de esta tenía un cartel el cual decía salida. A lo cual, llegando a este con una embestida dada con mi brazo izquierdo, la abrí de golpe a la vez que yo y Alice salíamos hacia lo que parecía ser la parte exterior del edificio en el cual estábamos. Pero al momento de hacer esto pude ver cómo enfrente de nosotras un militar bastante confundido se daba la vuelta hacia nosotras. Al momento de que ese militar se percató de la situación, este rápidamente tomó su arma con intenciones de disparar. Pero yo velozmente me abalancé sobre él, logrando que este cayera al suelo, mientras que este quedaba un poco aturdido al haberse dado un fuerte golpe en su cabeza. Aprovechando eso, mientras que aún seguía encima de este, empuñé bastante fuerte mi navaja, y la clavé directo en su cuello, en donde de la boca de este sangre comenzó a salir, mientras que comenzaba a hacer sonidos ahogados. Sacando la navaja del cuello de ese soldado, un pequeño pero rápido chorro de sangre salió disparado, por lo cual pude saber que había dado en una vena importante de su cuello. Un instante después de que yo haya quitado la navaja, ese militar había dejado de moverse al haber muerto desangrado. Poniéndome de pie, podía ver a mi hermana escondida detrás de un camión a mi costado derecho. Pero en ese momento en el que veía como mi hermana estaba escondida con una cara de miedo absoluto, pude ver enfrente mío como un grupo de esos malditos soldados se acercaban hacia mí. Mientras que me apuntaban con sus armas, así que yo rápidamente di un rápido salto a mi derecha, hasta caer detrás del camión donde mi hermana estaba, solo para que tras mirar hacia atrás, ver como varios como disparos impactaban contra la pared. ¡Oh mierda! Tomando a Alice de la mano, comenzamos a correr hacia el lado contrario de todos esos militares. Tras correr un poco por el pasillo en el cual habían muchos camiones estacionados, dimos un giro a nuestra izquierda, metiéndonos entre 2 camiones que ahí habían, y así lograr escondernos de todos esos militares, los cuales evidentemente nos habían perdido de vista. Mirando hacia mi izquierda podía ver cómo a lo lejos la entrada a la base militar se encontraba. Bien, una salida, pero ahora debemos tener una forma de poder llegar allí. Tras pensar eso, me acerqué a uno de los bordes para lograr ver cómo unos pocos militares se encontraban en el lado izquierdo de la base, mientras que en el lado derecho no había ninguno de estos. Bien, por lo que vi, los soldados aquellos están medianamente distraídos, así que debemos aprovechar para correr a aquella pequeña carpa en medio de la base, que aunque no tiene paredes, tiene varias cajas con las cuales podremos cubrirnos. Ok, aunque esto no parezca buena idea, es la única opción que tenemos. Oye Alice, escúchame, ¿ves aquella carpa de allí? Deberemos correr lo más rápido posible hacia ella, ¿entiendes? La cara de Alice no se veía muy convencida de esta idea, pero antes de que pudiera explicarle que no teníamos ninguna otra opción, pudimos oír como los militares de los cuales nos estábamos escondiendo se comenzaban a acercar hacia nosotros. Vamos Alice, es momento de irnos, no hay tiempo de cuestionarte esto. Yo diciendo esto podía ver cómo Alice aún seguía mirándome, pero esta vez con bastante miedo en sí. Mierda Alice, comienza a correr. ¿Escucharon eso? Ahí están las fugitivas. La puta madre, Alice, corre, corre. Al yo gritar esas palabras, mi hermana comenzó a correr realmente rápido hacia aquella carpa. A lo cual yo, imitando su acción, comencé a correr detrás de ella. Corríamos lo más rápido que podíamos hacia esa campaña, pero mientras que corríamos podía ver como uno de aquellos militares que nos perseguían se asomó de entre los camiones a la vez que alzaba su arma y comenzaba a apuntar hacia nuestra dirección. Mirando más detalladamente a ese soldado, podía ver cómo se encontraba apuntando directamente a Alice. No puedo permitir que ese maldito dispare contra mi hermana.
Velozmente me acerqué hacia Alice, a la vez que la rodeaba con mis manos, mientras que me movía frenéticamente hacia mi derecha. Al hacer esto mientras que sujetaba a mi hermana, había logrado que las balas no impactaran contra mi hermana y que ella no sufriera ningún daño. Pero en cambio conmigo, varias de aquellas balas habían logrado rozarme la espalda, generándome ciertas heridas bastante dolorosas. Soltando a Alice, le daba la orden de que siguiera corriendo hacia la escarpa y que se cubriera con las cajas que ahí había. Ella, sintiendo con su cabeza, comenzó a correr a gran velocidad hacia la carpa. Pero en ese momento yo, por el gran dolor que me había causado todas aquellas rosaduras de balas en la espalda, caí al suelo arrodillada bastante adolorida. Al momento de yo quedarme en esa posición, podía ver de reojo como aquel militar, el cual nos había disparado, se acercaba rápidamente hacia mí mientras que sacaba unas esposas. Y justo en el momento que él estuvo bastante cerca de mí, discretamente con mi mano izquierda empuñé mi navaja y, levantándome de manera rápida, clavé la navaja directamente en el ojo de ese maldito. Al yo hacer esto, aquel soldado comenzó a gritar bastante fuerte y descontroladamente. Aprovechando que este militar estaba bastante desconcertado por el dolor, con mi mano derecha desclavé mi navaja para rápidamente volver a clavársela, pero con la diferencia de que esta vez fue en su cuello, en donde tras clavarla tan fuerte y desclavarla al mismo tiempo, bastó solo un instante para que ese maldito soldado cayera muerto al suelo, mientras que bastante sangre comenzaba a salir de su cuello al igual que de su ojo. Guardando mi navaja y tomando el arma del fallecido soldado, comencé a correr hacia las cajas. Tras correr bastantes metros, podía ver como todos aquellos otros militares, con muchos otros que aparecían de adentro del edificio como del otro lado de la base, se acercaban hacia mí. Pero entre todos los militares, aquellos que salieron de entre los camiones, comenzaron a apuntarme. Y justo en el momento que ellos iban a dispararme, di un gran salto, con el cual tras caer llegué a cubrirme con las cajas de metal que estaban dentro de la carpa. Al yo hacer esto, podía tanto oír como ver cómo los disparos impactaban en las cajas y cómo pasaban por encima de estas, poniéndome de cuclillas, aún cubriéndome con todas las cajas. Asomando levemente la cabeza por encima de las cajas, podía ver cómo, aparte de todos los soldados que había visto, que eran de a unos 25, se acercaban corriendo hacia nosotras. Mierda, ¿cómo voy a hacer ahora? ¿Cómo haré para proteger a Alice? Salir de esto puede ser algo casi imposible. Pero en ese mismo instante de desesperación, una idea se cruzó por mi cabeza, una idea bastante descabellada, que aunque no me gustara, esta sería mi única y última opción de poder salir de aquí. A lo cual, sabiendo lo que debería hacer, me acerqué a Alice, mientras que la tomaba de los hombros para hablarle. Alice, hermana, escúchame, solo tendremos una oportunidad de escapar y quiero que me hagas total caso. Alice, con una cara de miedo, me asentía con la cabeza sin decir ni una sola palabra. Ahora las dos saldremos corriendo hacia aquella salida, y cuando lo hagamos quiero que corras como nunca, sin importar qué. Pero hermana, allá está lleno de soldados, apenas salgamos a correr ellos nos acribillarán con sus armas. De eso yo me encargaré, tú solo confía en mí y haz lo que te digo, solo corre hacia la salida sin importarte nada más que tú misma. Si ves que yo llego a caer, tú solo sigue corriendo, no intentes ayudarme, tú debes salir viva de aquí. Yo prometí que no dejaría que nada malo te pase, y ahora estoy cumpliendo esa promesa. Al yo decir esto, Alice había puesto una cara medianamente enojada por mis palabras, lista para reclamar por eso. Pero fue interrumpida por varios gritos de militares que se acercaban hacia nosotros. Mierda, Alice, corre, corre, corre. Al yo gritar eso, Alice comenzó a correr hacia la salida de la base, a la vez que comenzaba a ser apuntada por aquel pequeño grupo de militares. Pero justo en ese mismo instante, antes de que todos esos malditos de la Estrella Dorada comenzaran a abrir fuego contra ella, me puse de pie mientras que con mi arma les comenzaba a apuntar, y dando un rápido suspiro, en los que todos esos militares posaban su atención en mí.
Di varios disparos contra ellos, en donde 3 de aquellos militares cayeron muertos al suelo, mientras que los otros se arrojaban al suelo a su costado evitando mis disparos. Aprovechando eso, yo igualmente comencé a correr hacia la salida a una velocidad tan rápida que ya había logrado posicionarme detrás de Alice. Volteando hacia atrás podía ver cómo varios militares provenientes del otro lado de la base habían comenzado a apuntarnos a mí y mi hermana, a lo que yo, reaccionando bastante rápido, tomé mi arma y... dando varios disparos a todos aquellos militares, había logrado deshacerme de uno de ellos, a la vez que lograba que estos se distrajeran para intentar cubrirse de mis disparos. Pero algo de lo que no me había percatado era de cómo uno de ellos no se había siquiera inmutado por los disparos que yo ya había dado, y ya se encontraba en posición de tiro, mientras que apuntaba a mi hermana. A lo que yo rápidamente me abalancé sobre mi hermana empujándola hacia un costado, pero al yo hacer esto, pude oír el ruido de un disparo, para en ese mismo instante sentir como una bala impactaba mi hombro derecho, atravesándome del todo, hasta salir del otro lado y seguir su rumbo, para terminar por impactar contra una pared. Cayendo al suelo, mientras que escupía sangre, posaba mi mano en mi hombro, el cual había sido perforado gracias al disparo de aquel soldado. Bastante sangre comenzaba a salir de mi hombro, ya que la presión que hacía con mi mano no era suficiente para retener la gran hemorragia de esta herida, además sin contar el gran dolor que estaba sintiendo, un dolor como nunca lo había sentido, un dolor que no me dejaba pensar con claridad, el cual me provocaba querer gritar como nunca por mismo, el cual me aislaba de todo el mundo, haciendo que varias lágrimas caigan por mis mejillas, que mi corazón se acelerase de golpe, un dolor el cual me generaba un gran terror. Tirada en el suelo, con mi vista medianamente borrosa gracias a las lágrimas que en mis ojos habían, posé mi vista en Alice, quien se encontraba tirada en el suelo gracias al empujón que le había dado para hacer que el disparo no impactara contra ella. Volteando hacia donde estaban aquellos militares, podía ver cómo estos se acercaban bastante atentos hacia nosotras. Oh no, yo aún no estoy muerta, malditos, y mientras esté viva no dejaré que ustedes nos lleven de vuelta a ese lugar, y mientras yo esté viva no permitiré que le hagan daño a Alice. Tomando rápidamente mi arma con un rápido y doloroso movimiento con mis manos, apunté ligeramente contra todos aquellos soldados, a la vez que comenzaba a apretar rápidamente y repetidamente el gatillo de aquel fusil. Había disparado hasta que las balas se me gastaron, y varios de aquellos soldados cayeran al suelo muertos, y que los otros corrieran hacia otro lado en busca de cobertura. Levantándome del suelo velozmente, arrojé mi arma hacia mi costado, a la vez que comenzaba a correr detrás de Alice, la cual había hecho caso a mis órdenes anteriores, y tras caerse, se levantó para volver a correr. Corriendo rápidamente hacia la salida, volteé hacia atrás solo para ver cómo todos aquellos militares volvieron a estar corriendo tras de nosotras, solo para que cuando intentaba prestar más atención a sus acciones sentir una fuerte punzación en mi pierna izquierda, seguido de un fuerte dolor agudo. Mierda, me dispararon. Pero eso no había terminado ahí, ya que en ese mismo instante, llegué a sentir como otros 5 disparos impactaban contra mi espalda, en donde tras recibirlos y sentir el fuerte dolor de estas, caí rendida al suelo. Mirando hacia enfrente podía ver cómo Alice había caído al suelo, mientras que posaba su mano en su pierna derecha, de la cual sangre comenzaba a salir. Ella había comenzado a llorar mientras que se miraba con miedo su pierna. Pero su mirada se transformó a una de terror total al ella mirar hacia atrás mío, tanto así que pude ver cómo Alice se había quedado totalmente inmóvil. Y tras pasar unos instantes pude darme cuenta del porqué de eso. Un militar el cual pasó por al lado mío se comenzó a acercar a Alice, para acto siguiente, pisarla fuertemente en su abdomen mientras que comenzaba a apuntarla con su arma a la cabeza. Podía ver cómo Alice intentaba desesperadamente con su pierna y manos intentar golpear a aquel militar, el cual tras ver esto colocó una sonrisa psicópata en su cara.
Ja 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 ja. Oye niñita, ya deja de luchar, no tiene sentido que te sigas resistiendo, así fue como lo hizo tu hermana, y mira cómo ha acabado, muerta en el piso, creando un charco debajo de ella el cual está conformado por su propia sangre. Podía ver cómo ese sujeto, tras decir eso y señalarme, comenzó a reírse como un psicópata. Y en ese mismo instante, en ese mismo momento, una gran ira comenzó a apoderarse de mí, una gran rabia hacia ese maldito, unas gigantescas ansias de matarlo, torturarlo con mis propias manos, por el hecho de haberme insultado así con mi hermana, pero por sobre todo, porque este maldito estaba dañando a mi hermana haciéndola sufrir, y eso era algo que me hacía hervir la sangre. Yo prometí que tú saldrías viva de aquí, yo prometí que te protegería. Diciendo aquellas palabras como pude me levanté del suelo, ignorando cada dolor de mi cuerpo, y empuñando mi navaja miré con una cara asesina a ese militar, a la vez que me abalanzaba sobre él, y tras darle un puñetazo con mi mano izquierda y dejarlo medianamente aturdido me subí a su espalda, sujetándome fuertemente de esta, y sin dudarlo ningún segundo más, clavé mi navaja directo en su ojo, para sacarla rápidamente y clavarla directo en su cuello, y tras hacer esto, con gran fuerza corrí mi navaja hacia un costado así, haciendo un gran corte en su garganta donde gran cantidad de sangre comenzó a caer por esta. Alice, vete de aquí, aprovecha para irte. Al yo decir eso, Alice me miró con una cara bastante triste, ya que podía ver el estado en el que yo me encontraba, y al parecer estaba en dudas si irse. Vamos Alice, maldita sea, vete de aquí de una puta vez. Al yo gritarle esas palabras con bastante furia y desespero en mi voz, Alice comenzó a llorar al mismo tiempo que comenzaba a correr de una manera tambaleante, gracias a la herida que ella tenía en su pierna. Soltando a este militar, el cual se encontraba desangrándose, este cayó al suelo, pasando sus últimos segundos de vida, agonizando por el dolor. Pero en ese mismo momento que estaba concentrada en este militar, pude oír cierto ruido de un disparo frente mío, el cual hizo que mi vista se posara en Alice, en donde podía ver cómo ella lentamente comenzaba a caer al suelo de espaldas. En donde tras impactar contra este mismo, pude ver cómo de su frente, sangre comenzaba a chorrear, de un pequeño agujero que allí había. No. Alice. Diciendo eso comencé a correr como podía hacia mi hermana, quien se encontraba tirada en el suelo unos pocos metros delante mío. Pero justo antes de que llegara con ella, un militar de un pequeño grupo de estos que había aparecido en la entrada, me dio un pequeño empujón hacia atrás, a la vez que este me apuntaba con un arma rara, y justo en ese momento pude darme cuenta de lo que se trataba. Aquel soldado accionando el gatillo de su arma, de esta misma una gran cantidad de llamas comenzaron a salir, las cuales tras hacer contacto conmigo, comenzaron a quemarme. Podía sentir el cómo estas quemaban toda mi piel, mi carne, era algo sumamente doloroso. Totalmente desesperada por esto intenté alejarme de ese soldado, pero lo único que pude lograr fue caerme al suelo, en donde ese maldito seguía echándome mucho más fuego. Mis gritos de dolor eran realmente fuertes, nunca en mi vida había sentido tanto dolor. Todo esto siguió hasta unos segundos después, en donde mi vista se volvió totalmente oscura y todo dolor me desapareció, hasta solo poder ver una gran oscuridad, la cual me transmitía una gran paz y tranquilidad. Estando en la tenue oscuridad, podía ver como de la nada a lo lejos una pequeña luz dorada se acercaba hacia mí, la cual con cada segundo se iba haciendo más y más grande, mientras que se acercaba a mí, a la vez que de esta un tipo de humo, o mejor dicho un tipo de aura, del mismo color dorado que la luz, se acercaba velozmente hacia mí, hasta terminar por recubrir todo mi cuerpo, el cual pareciese estar bastante dañado. Esta aura me generó un pequeño calor a la vez que me transmitía una vibra no era real te pasiva, una vibra la cual era difícil de explicar con palabras. Esta vibra era continua maldad en sí misma, y era medianamente impura.
Esta comenzó a introducirse en mi cuerpo, como si este mismo la estuviese absorbiendo. Y en ese momento un gran calor se posó sobre mí y bastantes recuerdos comenzaban a presentarse. Primero un recuerdo de mí y mi hermana de pequeñas, en donde protegía a mi hermana de un pequeño insecto. Otro recuerdo de cuando yo tenía 8 años y mi hermana 5 años y mamá se encontraba regañando a Alice por haber encontrado un vaso roto. Y en donde yo, con tal de hacer que mi hermana no pasara por ese regaño, terminé por echarme la culpa a mí misma, en donde mamá terminó por castigarme por unos días. Luego un recuerdo en donde yo y mi hermana estábamos más grande, unos 6 años adelante, y nos encontrábamos yendo a la escuela, en donde yo decidí entrar a un kiosco a comprar un par de galletas, solo para que tras salir ver como una compañera de ella, la cual la molestaba siempre, junto a otras 3 chicas más que se encontraban golpeándola a un par de metros cerca del negocio, a lo cual yo intervine rápidamente, golpeando a todas aquellas malditas chicas, las cuales tras revisar la golpiza de su vida de mi parte se fueron corriendo de aquel lugar. Y tras eso volvimos a dirigirnos a casa, en donde yo terminé por curar las heridas que le habían provocado a aquellas chicas. Y luego de eso otro recuerdo apareció, de este mismo año, cuando nos encontrábamos saliendo de la escuela, tarde en la noche, y en donde tras caminar por varias calles y llegar a una oscura y vacía, una persona encapuchada apareció de la nada, y se posaba frente a nosotros. Nos amenazó con un cuchillo, para que en la UTEOA no hagamos ningún movimiento brusco. Y al decirnos esto, este me dio un fuerte puñetazo en la cara tirándome al piso, para después darle un golpe a mi hermana, tras dejarla aturdida, tomarla, sujetarla y empezar a correr a un auto. Pero yo, habiéndome levantado rápido, logré alcanzar a aquel maldito, en donde le di una gran paliza y dejarlo inconsciente y mal herido, antes de que llegara a meter a Alice en el auto. Y tras pasar ese recuerdo, unos nuevos comenzaron a aparecer, pero estos era mucho más reciente, en donde estábamos escapando de la base, hasta el momento en el que yo recibí todos aquellos disparos por ella, para intentar protegerla aunque tuviera que dar la vida. Y justo en ese mismo momento los recuerdos de mí, con mi hermana, desaparecieron, y en cambio esa luz apareció nuevamente, cegándome por completo. Despierta, despierta, despierta ya. Abriendo los ojos de golpe, sintiendo como las gotas del agua de la lluvia golpeaban contra mi cuerpo, me levanté frenéticamente del suelo y comencé a mirar desorientadamente todo. Pero justo en ese momento, como si fuera un rayo, un recuerdo pasó por mi cabeza, el recuerdo de yo siendo quemada viva, pero al yo mirarme podía ver cómo efectivamente tenía bastante de mi ropa quemada, pero solo eso, porque luego mi cuerpo no presentaba ninguna herida o quemadura, como si nunca me hubiesen disparado o quemado. Estando bastante desconcertada por esto, comencé a mirar todo el lugar para saber el porqué de estar así, y además en dónde me encontraba. Pero en el exacto momento que me di la vuelta, pude ver cómo al lado mío se encontraba el cuerpo de una chica, el cual tras verle la cara pude darme cuenta de quién se trataba. Era Alice, mi hermana. Al ver a mi hermana, rápidamente me agaché al lado suyo, viendo cómo poseía un disparo en la cabeza. No, Alice. Tú no puedes, no puedes estar muerta, no. En ese momento lágrimas comenzaron a caer por mi mejilla, al haber comenzado a llorar descontroladamente por la muerte de mi hermana. La impotencia y el enfado por mí misma de no poder defenderla, de no poder protegerla de todo, comenzó a apoderarse de mí. Yo hice la promesa y no la cumplí, no pude protegerte de todo, no pude evitar que esos malditos te hicieran daño, y ahora mira cómo dejé que terminaras. Llorando y gritando con gran tristeza y enojo, comencé a sentir como un gran calor se presentaba en todo mi cuerpo, un gran ardor en mis ojos, un ardor realmente fuerte, tanto que sentía como si estos se me estuviesen derritiendo. La visión de estos había comenzado a perderse, el calor de mi cuerpo aumentando tanto hasta sentir casi el mismo dolor que cuando había sido quemada viva. Mis gritos ya no eran por la tristeza, estos se habían pasado a hacer gritos de dolor y agonía.
Mi visión comenzaba a volver, aunque el ardor que sentía en mis ojos no desaparecía y en cambio este había aumentado mucho más. Al igual en mi cuerpo, el dolor que causaba el cambio de temperatura era tan fuerte que ya había superado el de cuando yo fui quemada. Podía ver cómo de mi cuerpo semidesnudo, gotas de sudor comenzaban a caer al suelo y al momento de una de estas hacer impacto contra un pequeño vapor se produció gracias a la temperatura tan elevada que ésta poseía. Mirando al suelo en donde un pequeño charco de agua se había creado, podía ver el reflejo de mi cara, viendo cómo mi ojo derecho se había tornado de un color dorado y cómo este mismo había comenzado a brillar a gran medida. Y al igual que mi ojo, todo mi cuerpo, brazos, piernas, torso, presentaban un brillo de color igualmente dorado, aunque no tan fuerte como el de mi ojo. Pero en ese mismo instante podía ver cómo todo mi cuerpo comenzaba a elevar aquel brillo, al igual que toda la temperatura, la cual comenzaba a aumentar nuevamente. Y en donde yo volvía a comenzar a gritar, pero en ese mismo momento pude sentir un punto máximo de todo el calor, un tope de dolor, un tope para todo esto, el cual fue liberado al yo hacer un último grito más fuerte que los anteriores en donde todo ese calor y brillo se hicieron extremadamente más grandes, y para desaparecer repentinamente, al todo este ser liberado en forma de una onda expansiva con un gran brillo dorado. Y donde tras yo hacer esto, todo dolor, todo calor y todo sentimiento desapareció, dejándome solo con un gran cansancio, al cual comencé a sucumbir sin poder hacer nada. Mis ojos habían comenzado a cerrarse por el agotamiento, a la vez que yo empezaba a caer al suelo, en donde terminé por desmayarme.